La mitad de los chilenos no tienen vivienda. Es terrible Chile, una tierra de impresionante belleza, desde las imponentes montañas de los Andes hasta la vasta y serena costa del Océano Pacífico. Este país es un tapiz de maravillas naturales, donde el paisaje cuenta una historia de majestuosidad y contraste. Pero debajo de esta belleza hay una lucha que a menudo se esconde detrás de las escenas pintorescas y cifras de desarrollo aparentemente buenas. Una lucha que es tan real como las montañas y el mar. Es una lucha por algo básico. La mitad de Chile lucha por un lugar para vivir. En las bulliciosas zonas urbanas, las familias buscan desesperadamente un techo sobre sus cabezas, un lugar al que puedan llamar hogar. Les presentamos a Miguel Launer, un arquitecto que no solo diseñaba edificios, sino que diseñaba ideas. Ideas que podían transformar vidas y remodelar comunidades. Un verdadero ejemplo a seguir. Launer no se conformaba con planos, quería reformar el sistema. Imaginaba una sociedad donde la arquitectura sirviera a la gente, no solo a los pocos privilegiados. Veía la vivienda no como un privilegio para los ricos, sino como un derecho para todos los chilenos. Su visión era clara. Cada familia merecía un lugar seguro y decente para vivir. Y veía claramente al enemigo: la especulación inmobiliaria, la práctica de tratar las casas como piezas de Monopoly, elevando los precios y expulsando a las familias. Ya en esos años, los precios de la vivienda estaban a niveles ridículos. Esta era una batalla contra la codicia y la desigualdad. Launer no solo hablaba, sino que actuaba. Estaba en el terreno, trabajando junto a los obreros de la construcción, asegurándose de que su visión se hiciera realidad. Era un hombre de acción, dirigiendo la Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano, durante el gobierno de Allende. Bajo su liderazgo, la Cormu se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Este no era un trabajo de escritorio. La Cormu estaba en la primera línea de la batalla por la vivienda, construyendo casas asequibles y desafiando a los especuladores. Era una lucha por el alma de la nación. La historia de Launer es más que ladrillos y cemento. Se trata de justicia, igualdad y la lucha por un Chile donde todos tengan un techo sobre sus cabezas. Es una historia de resiliencia, visión y un compromiso inquebrantable con un futuro mejor para todos. Ahora, dejemos una cosa clara. Una vivienda no es una simple mercancía para comprar y vender. Es un derecho humano. Launer no era un radical que odiara el libre mercado. Era un visionario pragmático que entendía las complejidades de los sistemas económicos. Creía en los mercados, pero también creía en los límites. Veía el mercado como una herramienta, no como un amo. Vio el peligro de dejar que la mano invisible del mercado se convirtiera en un puño codicioso, exprimiendo a las familias. El mercado sin control podía llevar a la explotación y a la desigualdad. Launer argumentaba que la tierra o un lote de terreno no era como un coche o un teléfono elegante. La tierra es una necesidad humana fundamental. Un techo sobre la cabeza es esencial para la dignidad y la estabilidad. Al igual que la sanidad y la educación, creía que el Estado tenía el deber de garantizar que todos tuvieran acceso a una vivienda segura y asequible. Se trataba de crear la base para una sociedad mejor, y por ende un Estado más fuerte. Esto no se trataba de limosnas, ojo. Se trataba de justicia en el acceso a la tierra y de todas las oportunidades que ella brinda. Launer creía en el trabajo duro y la responsabilidad personal. Sabía que la gente quería ganarse la vida, mas no podían, pues las oportunidades están secuestradas por los terratenientes y especuladores. En un juego amañado, Launer entendía que las cartas estaban marcadas en contra de las familias trabajadoras. El sistema estaba amañado a favor de los ricos. Con los precios de la tierra por las nubes y los salarios estancados, tener una casa propia era un sueño lejano para muchos. Las barreras eran simplemente demasiado altas. ¿La solución de Launer? El Estado tenía que intervenir, no para reemplazar el mercado, sino para nivelar el campo de juego. Al hacerlo, podría garantizar que todos tuvieran una oportunidad justa de alcanzar el sueño de tener una casa propia. Ahora, puede que estéis pensando, ¿qué pasa con los subsidios de vivienda? ¿Eso no ayuda a la gente a pagar sus casas? Bueno, Launer os diría que frenéis un poco. Él veía a través de ese juego de humo y espejos.
Según él, los subsidios no eran la solución, eran leña al fuego. ¿Cómo es eso? Imaginaos vertiendo dinero en un mercado donde la demanda ya supera la oferta. ¿Qué pasa? Los precios suben, suben y suben. Launer argumentaba que los subsidios solo llenan los bolsillos de los promotores, especuladores y terratenientes, inflando aún más la burbuja inmobiliaria. Recordad, esta gente se dedica a ganar dinero, y no van a dejar pasar la oportunidad solo porque el gobierno se siente generoso. Launer creía que en lugar de tirar dinero al problema, el gobierno debería abordar la causa raíz, la especulación del suelo. Esto nos lleva a Cormu, la niña de los ojos de Launer. No se trataba solo de construir casas, se trataba de construir comunidades. La misión de Cormu era crear viviendas asequibles, pero no del tipo impersonal y en serie. Hablaban de comunidades bien diseñadas e integradas con parques, escuelas y centros comunitarios. Lugares donde las familias pudieran prosperar, no solo sobrevivir. Pero la verdadera genialidad de Cormu residía en su enfoque del terreno. No les interesaba jugar el juego de los especuladores. En lugar de comprar terrenos a precios inflados, utilizaron su poder gubernamental para expropiar terrenos que estaban retenidos para la especulación y darles un buen uso. No se trataba de castigar a los terratenientes, se trataba de priorizar las necesidades de la mayoría sobre la avaricia de unos pocos. Sección 5. Guetos verticales, apiñados en las alturas, viviendo en la escasez. Ahora, hablemos de los rascacielos, de esos guetos verticales contra los que Launer siempre protestaba. Imagínense esto, rascacielos imponentes, llenos de familias, sin espacios verdes ni sentido de comunidad. Estos no eran hogares, eran jaulas de hormigón. Launer veía esto como una forma de segregación social, donde los pobres eran almacenados en viviendas baratas y de alta densidad, mientras que los ricos disfrutaban de casas espaciosas y suburbios frondosos. Launer argumentaba que las verdaderas soluciones de vivienda debían ser holísticas, considerando no solo la estructura física, sino también el tejido social de una comunidad. Defendió las viviendas de ingresos mixtos, donde familias de todos los ámbitos de la vida pudieran vivir juntas, rompiendo barreras y fomentando un sentido de pertenencia. Para Launer, no era suficiente con poner un techo sobre la cabeza de alguien, había que crear un lugar donde realmente pudieran vivir. Sección 6. La cuerda floja de la vivienda, equilibrando el deber del Estado y las fuerzas del mercado. Ahora, algunos podrían llamar a Launer un soñador, un idealista utópico. Y claro, hay contradicciones en sus argumentos. Critica los subsidios mientras que al mismo tiempo aboga por una intervención masiva del Estado en el mercado inmobiliario. Pero eso es lo que pasa con los problemas complejos. Rara vez tienen soluciones sencillas. El legado de Launer no se trata de encontrar todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que la vivienda es tanto un bien social como un producto económico. Y encontrar el equilibrio adecuado entre esas dos realidades no es tarea fácil. Es como caminar por la cuerda floja. Requiere una cuidadosa consideración, acciones audaces y aún más importante, la voluntad de desafiar el statu quo. Sección 7. Ecos de Launer, batallas modernas contra la especulación. Ahora podríais estar pensando, todo esto está muy bien, John, pero estamos en 2025. ¿Sigue siendo relevante el mensaje de Launer? Vaya que sí. Desde las favelas de Río hasta los suburbios de París, las ciudades de todo el mundo están lidiando con los mismos problemas de acceso a la vivienda y especulación. Puede que las ideas de Launer se hayan forjado en el crisol de la política chilena, pero resuenan mucho más allá de sus fronteras. En Berlín, los ciudadanos votaron a favor de expropiar propiedades a los grandes propietarios para frenar el aumento de los alquileres. En Barcelona, el ayuntamiento está utilizando viviendas vacías para alojar a las personas sin hogar, pese a tener el 80% de las tierras del país vacío. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el espíritu activista de Launer y su creencia en el poder de la acción colectiva están inspirando a una nueva generación de defensores de la vivienda. Sección 8. Más allá de los ladrillos y el cemento, el coste humano de la desigualdad en la vivienda.
Pero no olvidemos que esto no se trata solo de economía o de planificación urbana. Se trata de la vida de las personas, de la misma estabilidad económica del país. La falta de vivienda asequible tiene consecuencias devastadoras. Obliga a las familias a elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Empuja a la gente a las afueras de las ciudades, lejos de los trabajos y las oportunidades. Cada lote baldío es efectivamente una persona sin vivienda. Cada lote baldío es un puesto de trabajo menos. Cada lote baldío es una persona con hambre. Cada lote baldío es un impuesto menos para el Estado, y la mitad del pueblo no tiene acceso a ese lote baldío. Tal terrible realidad erosiona las comunidades, exacerba la desigualdad y hace más cruda la crisis económica. Launer entendía que un hogar es más que 4 paredes y un techo. Es un santuario, un lugar para construir una vida, para criar una familia, para soñar con un futuro mejor. Cuando permitimos que la especulación se descontrole, no solo estamos elevando los precios, estamos separando a las familias, destrozando aspiraciones y socavando el tejido mismo de nuestra sociedad. Sección 9. Un plan para el futuro. El legado de Launer y la lucha continua. Esta sección profundiza en el profundo impacto del trabajo de Miguel Launer y la lucha continua por una vivienda equitativa. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cómo tomamos las lecciones de la vida de Launer y las aplicamos a los desafíos de hoy? La vida y obra de Launer ofrecen un plan, no un plan rígido, sino un conjunto de principios rectores. Principios que enfatizan la importancia de la participación comunitaria y el desarrollo sostenible. La importancia de la intervención estatal, asegurando que existan políticas para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. La necesidad de priorizar el bien social sobre las ganancias privadas, reconociendo que el bienestar de la comunidad debe estar por encima del beneficio individual. La comprensión de que la vivienda es un derecho fundamental, no un privilegio. Todos merecen un lugar seguro y protegido para vivir. Su legado es un llamado a la acción, un recordatorio de que debemos seguir luchando por estos principios, un recordatorio de que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la crisis de vivienda se profundiza. Debemos abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda y la vivienda inadecuada. La lucha por una vivienda asequible es una maratón, no una carrera de velocidad. Requiere compromiso y perseverancia a largo plazo. Requiere un esfuerzo sostenido, voluntad política y el coraje de desafiar los intereses arraigados. Necesitamos líderes que estén dispuestos a defender lo que es correcto. Pero como nos mostró Launer, es una lucha que vale la pena librar. Su dedicación y pasión continúan inspirando a nuevas generaciones de activistas y planificadores. Una solución efectiva y sencilla para abordar este problema es la implementación de un impuesto sobre los lotes baldíos. Actualmente, los propietarios de terrenos vacíos no están pagando impuestos, lo que les permite mantener sus propiedades vacías por generaciones, y son millones de lotes baldíos. Pero, si se estableciera un impuesto de $200 al año por cada lote baldío, se incentivaría a los propietarios a desarrollar sus terrenos, o al menos, a ponerlos en el mercado. Este impuesto no solo generaría ingresos para las arcas municipales, sino que también podría ser utilizado para financiar y mejorar la infraestructura de la comunidad, o incluso para eliminar el resto de impuestos perjudiciales que castigan al emprendedor. Además, al gravar los lotes vacíos, se desincentivaría la especulación, ya que los propietarios tendrían que considerar el costo de mantener un terreno sin utilizar. La implementación de esta sencilla medida podría ser un paso decisivo hacia la regulación del mercado inmobiliario, promoviendo un desarrollo más equitativo y accesible para todos y sin necesidad de expropiar o confiscar la propiedad privada. En conclusión, gravar los lotes baldíos es una estrategia viable y efectiva para eliminar la especulación inmobiliaria y fomentar un entorno urbano más justo. La especulación inmobiliaria ha sido un factor determinante en el aumento de la pobreza en todas las naciones. Cuando los precios de la vivienda se inflan artificialmente, las personas se ven obligadas a destinar una parte significativa de sus ingresos a cubrir el costo de su hogar, lo que limita su capacidad para invertir en otras áreas de su vida, como la educación, la salud y el emprendimiento. Al eliminar la especulación inmobiliaria, se pueden crear condiciones más justas y equitativas para todos.
Esto permitiría que las personas tengan acceso a viviendas asequibles, lo que a su vez les brindaría la oportunidad de abrir talleres, sembrar cultivos y criar animales. La posibilidad de financiar su propia vivienda, sin la carga de precios exorbitantes. Se fomentaría la autosuficiencia y el desarrollo económico local. Además, al reducir la presión sobre el mercado inmobiliario, se generaría un entorno propicio para la creación de pequeñas empresas. Los talleres y emprendimientos locales no solo contribuirían a la economía, sino que también fortalecerían el tejido social de las comunidades, promoviendo la colaboración y el apoyo mutuo entre los vecinos. En conclusión, al abordar la especulación inmobiliaria, no solo se combate la pobreza, sino que se abre un abanico de oportunidades para que las personas puedan prosperar, desarrollarse y contribuir al bienestar de su comunidad. Es fundamental que se implementen políticas que regulen el mercado inmobiliario y promuevan el acceso a la vivienda digna para todos. Gracias por ver el vídeo, compártelo para continuar la lucha del arquitecto Launer.